Es algo sumamente difícil. Sin embargo, se está trabajando en varios lugares desde 1998 a través de encuestas de cómo llegar a la salud espiritual, a evaluar la salud espiritual. Pero la mayoría de las cosas que se pueden hacer son con inteligencia espiritual, no con salud espiritual, que son temas parecidos pero diferentes. Porque cuando vamos a la inteligencia espiritual caemos más en la parte psicológica, ¿sí? Y nos alejamos un poquito de la parte espiritual. En la India hay un grupo que es el que más se está acercando a llegar a evaluarla mediante test. Y yo, junto con un neurocientífico amigo mío, mexicano que vive en Argentina, estamos tratando de mejorar ese test con el permiso de la gente de la India, para ver si logramos avanzar un poquito más, porque nos parece que sí estamos a punto de que haya un test que se logre calificar ante las instituciones. Y el mayor problema que se está teniendo son las religiones, ¿sí? Yo espero no ofender a nadie, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad, pero estoy hablando un poquito de la historia como preámbulo. Hay un médico que no recuerdo de Estados Unidos que ha avanzado mucho y él tiene varios libros. Uno de ellos se llama La oración, un método de salud. ¿Usted recuerda el nombre? Sí. No importa el nombre en este momento. No recuerdo, pero él tiene ese libro sobre la oración y dice que el principal problema es precisamente los grupos religiosos, porque él habla de que no hay alguien que está recibiendo la carta, ¿sí? No hay un receptor que dice a este le contesto, a este no le contesto, ¿sí? En realidad es simplemente que tú ores. Y entonces cuando grupos religiosos dicen, pero es que tiene que ser una oración cristiana, y los estudios no dicen que tiene que ser una oración cristiana, sino que no importa a quién le reces, ¿verdad? Lo importante es que reces, y hay estudios científicos comprobados el buen resultado que da en la salud, ¿verdad? Entonces estos grupos se ponen en oposición, porque tiene que ser la oración, por decir algo, cristiana. Digo cristiana porque yo fui criado, educado y me sigo sintiendo cristiano, y es lo más fácil que se me viene, pues, pero a lo mejor es budista, a lo mejor es otro. Entonces, esos son los problemas más grandes que se tienen. Pero salud espiritual, entonces, es un nombre que ya se tiene, y es una propuesta ante la Organización Mundial de la Salud. Déjala así. Ok. Es algo que ya está etiquetado. Sin embargo, medicina enteógena, en realidad yo soy el primer loco que está hablando de medicina enteógena. Porque la gente me pregunta, Mauricio, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Te metiste a médico. Yo soy cirujano, mi especialidad es cirugía abdominal, ¿sí? Entonces la gente se queda extrañada de que yo no ando de cirujano, sino que ando en esto que yo llamo medicina enteógena. Entonces me dicen, ¿te metiste a naturópata? Y yo le digo, pues es que no, porque como si a mí me llegas tú con una hipertensión, lo más probable es que yo te diga que no suspendas tu medicamento químico, que continúes con él, porque inclusive yo lo tomo. Y si me llegas con una diabetes y eres insulino dependiente, lo más probable es que yo te diga que continúes con tu diabetes. No te voy a decir cámbiate a estas hierbas. Y yo utilizo plantas y sustancias vegetales y animales, pero no es que me metí a naturópata. Entonces es algo nuevo. Y yo decía que ¿qué es esto? Porque la gente me dice, ¿en qué andas? Entonces decidí que es medicina enteógena. Le pusiste enteógeno. Sí, o sea, pero enteógeno no es una palabra mía. ¿Sí? Enteógeno es una palabra creada en los 60 en Estados Unidos por un grupo de médicos
que eran psiconautas, eran adictos a la heroína, y ellos fueron a África y consumieron una planta que se llama iboga, y luego de eso se les quitó la necesidad de consumir heroína y dijeron, wow, aquí hay algo. Entonces comenzaron a hacer experimentaciones y se dieron cuenta que esta planta iboga, que allá se usa de forma ritualística, iniciática, cuando la gente va a pasar de joven a adulto, tenía un excelente terapeuta. Pero si lo ponían como psicotrópicos o como alucinógenos, parecía que fuese una droga recreativa. Entonces, para alejarse de eso de droga recreativa, acuñaron la palabra enteógeno, que más adelante vamos a ver el significado de enteógeno, para hacer uso de la diapositiva. Miren, yo en realidad me dijeron de qué vas a hablar y me salió el tema, ¿no? Porque es lo que estoy investigando. Pero después dije, wow, ¿en qué problema yo me metí? Solamente hablar del espíritu es un problema grande. Inclusive, yo cuando comencé a estudiar a los 30 años, ahorita tengo 56, comencé a estudiar estas cosas espirituales. El mismo autor a veces hablaba de alma y de espíritu en el mismo término, y en realidad no es lo mismo, ¿sí? Y a veces se confunden dependiendo del autor, se le da vuelta, el alma es lo más alto o el espíritu es lo más alto. Entonces, en esta charla, cuando yo hable de espíritu, me estoy refiriendo a la parte más alta del ser, ¿sí? Alma por debajo y luego el cuerpo, lo somático, para que nos entendamos. Si hablo de espíritu, estoy hablando de la parte más alta. Y también yo he venido diciendo durante muchos años que cuando se habla de sanar el espíritu, es un término equivocado. Bienvenidos. Bien, adelante. Sí, donde gusten. En realidad, hasta ahorita me estaba presentando y echando un poquito de mi historia para esperarlo a que llegaran, y ya vamos a comenzar con el tema específico. Entonces, yo decía de que el espíritu no se puede sanar, porque el espíritu no se enferma, ¿sí? Como es divino, ¿verdad? No se puede enfermar. En realidad lo que sí se puede enfermar es el alma y el cuerpo, ¿sí? Y sigo pensando eso. Sin embargo, como el término acuñado es salud espiritual y llega en algo al límite, en el borderline, que el nombre que yo he tomado para eso, que es la unión entre alma y espíritu, es conciencia. ¿Sí? O sea, hace diferencia del espíritu y el alma. Sí. ¿En qué punto está el alma? El alma está por debajo del espíritu. El alma es la psiquis, según los griegos. La psiquis es lo que estudia la psicología y tiene que ver con mente, o sea, lo que pensamos, tiene que ver con emociones y tiene que ver con instintos, ¿sí? Pero también, según la Cábala, tiene que ver con algo que se llama voluntad y con algo que se llama conciencia. Es la primera vez. Es la parte más alta, según la Cábala, del alma. Y tú, para el problema que hay, según la Cábala, es que el hombre cuando viene acá se desconecta, ¿verdad? En el maya de los hindú, ¿verdad? Cae en maya, en el mundo de la ilusión, y se desconecta cuerpo y alma del espíritu. Sí, con el espíritu, porque no te separas del espíritu, pero estás, fíjense que voy a utilizar una palabra, inconsciente de él. ¿Y por qué? Porque no eres consciente. Entonces estoy utilizando esas palabras repetitivas porque acabo de decir que la parte más alta del alma es la conciencia, ¿sí? Entonces conciencia y voluntad son las partes más altas del alma.
Y necesitaríamos ahí, sí es cierto, que 3 horas para seguir profundizando en eso, que no es el tema, sino estoy hablando de una introducción. ¿Ok? Entonces, sin embargo, decía de que aunque yo he venido diciendo durante años que el espíritu no lo puede sanar porque no se puede enfermar, en este caso estoy hablando de salud espiritual y estoy hablando de esto que es poco entendible, de voluntad y conciencia. Y conciencia, cuando se habla de esta conciencia, se escribe con SC, conciencia, ¿sí? Porque estar consciente, casi siempre nos referimos a que consciente y inconsciente. Me se golpeó la cabeza y caí inconsciente, o sea, perder el conocimiento. Y no estamos hablando de eso aquí, sino conciencia, esa parte superior del alma que nos conecta con el espíritu, ¿sí? Entonces, sí voy a seguir utilizando salud espiritual, porque no me quiero alejar en un lenguaje técnico, ¿sí? Entonces prefiero dar una pequeña explicación y que la gente que me conozca sepa el por qué uso salud espiritual. ¿Ok? La siguiente, por favor. Yo mismo. Entonces ya había hablado de que la propuesta es, ante la Organización Mundial de la Salud, aceptar una 4ª dimensión de la salud, y la cual es la salud espiritual. Gracias. Miren, aquí hablo de esto, espiritualidad y no religiosidad. Mi hermano a veces me dice, él me cuida mucho, mi hermano mayor, y me dice: Mauricio, cuidado con las cosas que usted habla, porque hay gente que se puede ofender, inclusive la familia, pero es que yo no estoy hablando mal de nadie, yo simplemente estoy tratando de ser amplio, ¿verdad? Y de abarcar todo. Yo estudié religiones, ¿verdad? No estudié una religión específica, aunque sí, en primaria y bachillerato era la religión católica cristiana, pues, pero luego, por gusto propio, comencé a estudiar otras religiones. Y ahorita, si me preguntan, yo sigo siendo cristiano, pero entiendo el budismo y entiendo el chamanismo también, ¿sí? Entonces, quise poner Descartes y el Tratado del Hombre precisamente porque en estos días yo dije, me metí en este problema y voy a tener que hablar de salud espiritual y meterme con el espíritu, lo que les hablaba hace rato. Entonces voy a repasar un poco y refrescar los conocimientos que tengo, y me puse a estudiar otra vez y me metí con que se llama el Tratado del Hombre, y me quedé sorprendido cuando la introducción, esto no está pegado, lo primero que habla en este libro en PDF formaba parte de un texto mayor que Descartes lo decidió dividir, ¿verdad? Y publicar esta parte en ese momento por miedo a la Santa Inquisición con lo que le había sucedido a Galileo, ¿sí? Entonces, esto que sucede en ese momento, ya en la medicina y en la filosofía, lamentablemente sigue sucediendo. Desde 1998, como les dije, se viene hablando de salud espiritual, y somos muy pocos los médicos que estamos hablando y tratando de meternos en eso. Yo hace unos 10 años comencé a estudiar tanatología cuando comenzaba internet, por internet, y luego cuando vi lo que sucedía en la clínica donde yo trabajaba en Venezuela, comencé a dar charlas como la que estoy dando hoy, y me quedé sorprendido porque quienes más se interesaron en la tanatología fueron las enfermeras y las secretarias, no fueron los médicos, aunque sí me escuchaban, pero no se interesaron, y siempre decían: es que Mauricio es bohemio, cuando se referían a esas cosas mías que, como les dije, hasta el colegio de médicos ya dice que me salgo del sistema, ¿verdad? Decían: es que Mauricio es bohemio, y quizás me respetaban porque ya yo me había hecho un nombre, pues no era un médico joven. Entonces a la mayoría de los médicos como que nos sigue dando miedo hablar de este tema, por eso que le pasó a Descartes, que no publicó su libro completo, sino como que lo redujo así para no ser atacado. Entonces estoy hablando de espiritualidad, no de religiosidad. Y me vengo para esta imagen, que fue como a mí me enseñaron, o trataron de enseñarme,
en primaria, las monjas, donde yo estudié, porque estudié en un colegio religioso, a ver a Dios. Y la puse porque ayer estaba hablando con un amigo de Venezuela y se llegó y metió el niño como unos 3, 4 años. Y el niño fue el que comenzó a decirle, pero ¿cómo es Dios, papá? Y él decía, pero es que Dios no tiene forma. Dice, pero ya va, Dios no tiene cabeza y manos y piernas. Y dice, bueno, pues sí. Y esos niños que preguntan y preguntan, y dice, bueno, pero ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo así. Ah, bueno, entonces así es, le dice él. Entonces a mí me enseñaban a ver así a Dios. Y yo entendía al viejito chibudo, como decía yo, y entendía a Cristo por ser cristiano, pero a quien no entendía era el Espíritu Santo, a esa tercera persona. Pasé años y años hasta que llegué en la Cábala por el Ruach HaKodesh, ahí más o menos entendí el Espíritu Santo, pero ustedes saben que es la Santísima Trinidad, ¿sí? Y por eso es que cuando llegué aquí dije, oye, qué bueno que me pusieron la pizarrita, porque yo no puse esto. Y entonces puse el triángulo, que es la Trinidad, pero con un 4 en el centro, ¿sí? Un 4 en el centro, que es la cuarta dimensión de la salud, ¿sí? En la Organización Mundial de la salud se divide en física, mental y social. Fíjense que uno tiene que estar sano física, mental y socialmente. Yo cuando estudié en la universidad en 1980, no recuerdo que me hayan enseñado de esa parte de la salud como la tercera dimensión, la parte social. Y yo recuerdo que decían psicosomático, físico y mental, pero la parte de la social no la conocía. Hay un grupo de investigadores que están queriendo también transformar el concepto de salud, porque dicen que cuando se pone así, que es el estado físico en el cual una persona física y mental y socialmente está bien, dicen, nos están enfermando a todos. O sea, porque si ya nos están metiendo la parte social y si la sociedad tiene tanto problema, pues estamos enfermos todos. Y entonces hay un grupo de científicos que de verdad están haciendo un trabajo bien grande para tratar de sacar esta parte y transformarlo un poco. Pero ¿por qué pongo la Trinidad? Fíjense, luego pongo cuerpo, alma y espíritu, que es como normalmente la mayoría de la gente espiritual vemos al hombre, ¿verdad? Es un ser que está conformado de cuerpo, alma y espíritu, porque siempre se va casi siempre al triangular, ¿verdad? A las tres divinas personas, y poner una cuarta persona es muy difícil, porque es un concepto como filosófico, teológico, que está incrustado ahí, y mucha gente quizás ya ni siquiera sabe que eso vino de las matemáticas, de la geometría sagrada y un montón de cosas, y meter una cuarta dimensión es difícil. Entonces es uno de los problemas que se está teniendo para poder también llegar a ser aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Este es el señor que se metió en el problema, Derek Jack, en mayo del 88. Y él dice aquí, desde el principio se sintió que la cuarta dimensión de la salud faltaba en su definición. La enmienda propuesta es: la salud es un estado dinámico de completo bienestar físico, mental, espiritual y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Les decía que hay otro grupo que no le gusta esto de la ausencia de afecciones o enfermedades, porque entonces todos estamos enfermos. Ellos están tratando de que haya gente sana. Ese es otro grupo, ¿sí? En el caso mío, yo estoy tratando de meter la cuarta dimensión, o sea, tratar de hacer algo demostrable, ¿verdad? Neurocientíficamente, para que sea aceptado. Y nuevamente me vengo a una imagen religiosa, espirituales también. Lo religioso y lo espiritual muchas veces se mezclan.
Lo religioso puede ser espiritual y lo espiritual religioso, pero no necesariamente tienen que estar emparejados. Porque hay lugares donde los actores, para mí esto era más fácil de entender, la Sagrada Familia que los demás, pero por supuesto San José no tiene en el cristianismo esa connotación de divino, solamente llegó a ser santo y no se habla mucho de él, etcétera, etcétera. Pero es la Sagrada Familia con el Espíritu Santo que cuesta mucho entenderlo. Y aquí también la Sagrada Familia, y aparece que es Juan el Bautista. Muchas veces aparece Juan el Bautista junto a la Sagrada Familia. Recordemos que ellos eran primos, Jesús y Juan el Bautista. Entonces lo ponen también como esa cuarta persona. Pero es difícil. Esto lo pongo por lo del 3 y el 4. ¿Sí? Entonces aquí aparece ya la cuarta dimensión, que es la espiritual, como está físico, mental, social, y el espiritual que estamos tratando de agregar. Y yo aquí hice un cambio, porque para mí en realidad la espiritual debería ser la primera, no como allá que es el físico, ¿sí? Porque si tenemos problemas espirituales, ya el físico se va a ver afectado. Entonces yo lo pongo allá como espíritu, psiquis o alma, que es la parte mental, el cuerpo, y luego en el cuarto la familia o la sociedad. Es más fácil de entender para mí. Ok. No es la primera vez en 1998 que se está tratando de abordar la parte espiritual como una dimensión de la salud. Es algo que ya ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero el problema es que siempre se caen en cuestiones irracionales, políticas, religiosas y todo lo que veníamos hablando. Y se termina censurando y no se llega a nada. O sea, tenemos siglos en esto. Si nos dimos cuenta, lo mismo sucedió con Descartes, lo mismo sucedió con muchos médicos de la antigüedad, que al final terminaban retrayéndose porque habían cuestiones políticas religiosas en las cuales al final no se podía continuar. Ahorita hemos avanzado, pero tampoco mucho. Siempre puede llegar grupos religiosos a ofenderse por lo que se está diciendo. Ok, esto es lo que se está haciendo en la actualidad, por eso es que le digo que hay grupos científicos en todo el mundo. Este es del grupo de la India, que es el que para mí está más avanzado, y está tratando de, primero, una definición de salud espiritual, porque ¿qué es eso? Entonces vamos a definirlo. Hay que identificar dominios, constructos, determinantes, desarrollar una escala de salud espiritual. Esa es la forma en que se está tratando de determinar cómo estás tú en la salud espiritual, con esta escala de salud espiritual. Y está funcionando muy bien, pero el problema es que cuando se meten con la parte de la religión, entonces ya se salen los grupos y entonces no funciona la escala cuando se mete la religión. Cuando se va con solamente la parte espiritual, sí, pero cuando se mete la religión deja de funcionar. Y esos son los errores que se están tratando todavía de enmendar, ¿sí? Luego hay que probar la confiabilidad y luego la revisión de la definición existente de salud espiritual. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora sobre salud espiritual. Estado del ser en el que un individuo es capaz de afrontar la vida cotidiana de una manera que conduce a la realización de todo su potencial, significado y propósito de la vida y la felicidad desde dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Llegamos a adultos, no solamente en los jóvenes, y no saben qué propósito de vida tienen. Yo hablo con mucha gente durante los últimos 4 años y no saben por qué están aquí. Y se vuelve como un fastidio, digamos que la encarnación, el estar aquí. No nos llena la familia, no nos llena el trabajo, hasta las relaciones de pareja. Hay muchísimas personas así. Entonces fíjense que es parte de la salud espiritual. O sea, tener un propósito de vida, tener un significado de tu vida.
¿verdad? Saber qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, ya eso te llena y tiene que ver con la salud espiritual. Y la otra forma de tratar de darle un significado es la realización del potencial completo de uno, sentido y propósito de la vida y felicidad desde adentro. Nuevamente, desde adentro, felicidad desde adentro. Porque la gran mayoría de las personas buscamos la felicidad afuera. Soy feliz porque tengo una familia bella. Soy feliz porque mi esposa me ama. Soy feliz porque tengo dinero. Entonces siempre es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. ¿Sí? La salud espiritual está hablando de la felicidad desde adentro. ¿Sí? Y cuando uno logra conectarse con eso, ¿verdad? Por eso que yo sigo pensando que está como aquí, no quiero decir en el corazón, pero como en esta zona, porque uno logra tener una conexión desde esta zona, desde adentro. Y es desde aquí, no es desde aquí. Por eso es que a veces también en algunas charlas yo digo, es muy fácil, está a 20 centímetros, baja de la cabeza hacia el corazón, hacia el pecho, deja de pensar y comienza a sentir. Entonces cuando tú comienzas a sentir y dejas de estar pensando, dejas de estar razonando acerca de por qué, no sé qué, te viene como hacia adentro y experimentas esa felicidad de la que se está hablando. A eso es lo que yo lo llamo amor y a veces también me gusta llamar eternidad, que se puede experimentar. ¿Por qué caí yo en esto? Porque nuevamente las medicinas enteógenas hacen, ¿verdad?, sin que la gente se ponga a buscarlo, porque usted mira, ajá, Mauricio o doctor Mauricio, ¿y cómo hacemos para llegar a eso? ¿Verdad? Lo que son un montón de cuestionarios, ¿verdad? Entonces tú puedes hacer yoga, funciona, puedes hacer atención plena o mindfulness, puedes caminar al aire libre, puedes hacer arte, todo eso llega un poquitico a la felicidad hacia adentro, pero las medicinas enteógenas, sin tú buscarlo, simplemente ¡puf!, te conectaste con eso, no sabes ni cómo ni por qué, y es que comienza a ser parte tuya. Me pasó a mí y le ha pasado a mucha gente que yo lo he visto, por eso lo digo. Entonces por eso que salud espiritual, medicina enteógena, ¿sí? No significa que tienes que llegar a través de la medicina enteógena. Muchas personas llegan simplemente porque llegan en un momento, la gente dice, y se iluminó y comenzó a ser diferente, a veces por un traumatismo, no simplemente traumatismo del cuerpo, sino que un duelo, algo fuerte que golpea la psiquis y ¡pum!, te hace un cambio que te hace ir hacia adentro y comienza a la felicidad desde adentro. Para mí es bien importante esto. El propósito de vida, en mi caso, yo desde pequeño lo tenía, yo sabía qué quería hacer. Yo me acuerdo, mis amiguitos querían ser astronautas. En esa época que estaba el Apolo 11, ¿no? Por supuesto, todo el mundo iba con que el Apolo 11 y la conquista del espacio y luego misión, todas las cosas de televisión. Todo el mundo quería ser astronauta. Y luego van cambiando, y es normal en los niños. Un niño no tiene por qué saber su propósito de vida, pero llegamos a adultos y muchas veces no sabemos cuál es el propósito de vida. Entonces, nuevamente, las medicinas enteógenas te conectan con un propósito de vida. Ahí les digo a la gente cuando aparecen con ese propósito, ten cuidado, medítalo, tómate tu tiempo y luego ve cómo lo puedes lograr hacer. ¿Verdad? Porque hubo una persona, por ejemplo, que se conectó en su propósito de vida con ir a salvar a los niños del África de la sed, ¿verdad?, llevándoles agua potable. Y entonces el tipo trabajaba en correo, es de Barcelona, renunció al correo, le dieron
no sé, unos cuantos miles de euros, me imagino yo. Se fue a África, logró hacer un par de pozos en unos pueblos y luego se regresó sin dinero y sin trabajo. Pero el problema es que se vino desilusionado, no se vino conforme con haber ayudado a esa gente, porque su propósito de vida con el cual se conectó es quitarle la sed a África. O sea, tú sabes cuántos pozos tiene que hacer en África y cuántos miles de millones de euros son para eso. Es algo imposible. Entonces por eso yo le digo, o sea, hay que planificarlo, pues ya sé cómo lo voy a hacer, pero ya sé qué es lo que quiero hacer, cuál es mi propósito de vida, pero ahora cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Probablemente si se queda en el correo trabajando y ahorra unos $4,000 al año con mucho esfuerzo, hace su altruismo y viaja una vez al año allá y algo hace en un pueblo y lo hubiese aguantado como para más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando por la medicina enteógena uno se conecte con un propósito de vida. Ok, ya parte de los test que se hacen para llegar a la salud espiritual. Y uno de ellos es el primero de ellos es la autoevaluación. Analizar y aplicar el yo en términos de pensamiento y acciones con respecto a la perspectiva más amplia y el arte de la crianza o la cultura, ¿verdad? La cultura puede ser un limitante. Yo le decía a uno de mis maestros espirituales, no se lo dije yo, se lo dijo otro maestro, que hay que viajar, porque cuando no hemos viajado, cuando estamos solamente en un país, en una cultura, y no conocemos otras culturas, nos ponemos limitados a ello. Y pensamos que todo está bien. Entonces la autoevaluación tiene que ver con cómo veo las cosas y cómo las veo otras personas, en qué lugar estoy y hasta dónde me puedo ampliar. ¿Sí? Es parte de lo que tiene que ver con la salud espiritual. Si tú estás atrapado en una cultura, ¿verdad?, desde el punto de vista de la salud espiritual, no es muy bien calificado como que sea más amplio, ¿sí?, más de mente amplia y poder escuchar, ver algo diferente. Tiene que ver hasta con la comida. Hay gente que está acostumbrada a una comida y, bueno, mi abuelita, yo me acuerdo que ella decía que no venía a Europa porque no le iban a dar tortillas. Claro, estoy hablando de hace 30 años. Aquí no había tortillas, pues nosotros comemos maíz, allá hay tortillas todos los días. Y decía, pero ¿cómo voy a ir yo a Europa si allá no me van a dar tortillas? Entonces fíjate cómo se limita por la cultura gastronómica, ¿verdad?, a no poder conocer otras culturas porque no quieras hacer un cambio. Entonces eso, desde el punto de vista de la salud espiritual, es mal calificado. Autorrealización. Alcanzar un estado de ser en el que el individuo es consciente y responde a la situación, los eventos, las personas y el entorno con ingeniería interna y un significado más profundo, el propósito de la vida. Consciente y responde a las situaciones, eventos y personas. ¿Sí? Todos los días vamos a tener eventos y situaciones que nos confrontan. Y si nosotros no estamos aptos por la primera, ¿verdad?, la autoevaluación, siendo culturalmente amplios, esto nos va a causar estrés. Al causarnos estrés, además de que es baja puntuación dentro de esta test que se están haciendo de la salud espiritual, sabemos que el estrés es lo que nos está matando a toda la humanidad en este momento. El estrés es el gran problema. Y la tercera es la trascendencia. Estado de felicidad interior, que ya hablé bastante de ella, comportarse en consecuencia a través del amor universal, sublimando los celos y considerándose parte del Supremo, más allá de sí mismo. Aquí del Supremo estamos hablando de la divinidad, ¿sí? Entonces aquí dice sublimando los celos. Cuando yo lo leí aquí, yo dije, oye, ¿cómo es que ponen esto de sublimar los celos? Y después me acordé que
ya en Suiza se hablaba hace unos 200, 300 años de que si querías llegar a estar sano, tenías que dejar los celos a un lado. Y también decía, no confíes tus problemas ni siquiera en tu mejor amigo. Eso lo dijeron hace 200, 300 años en Suiza, un médico, no recuerdo ahorita el nombre de él, pero ya desde hace años, o sea, que hay cosas de la medicina antigua que se están retomando ahorita con la salud espiritual. Fíjense que hablamos de Descartes, Pitágoras también, pero no es el que yo estoy tratando de mencionar ahorita, sino un suizo. Entonces, estos son los constructos nuevamente para la parte de salud espiritual. Yo en el tema puse que estaban invitados todos. Sabía que no iban a venir colegas, pero en realidad lo preparé un poquitico el tema. Ojalá no se les esté haciendo aburrido el desarrollar el tema con esta parte que es un poco científica, y a lo mejor ustedes dicen, ay, me parece un poco aburrido, pero es que es importante porque gracias a esto es que vamos a lograr categorizar la salud espiritual, darle un concepto, poderla pesar, poderle dar una medida, que es lo que nos está deteniendo para que la Organización Mundial de la Salud lo apruebe. Entonces, nuevamente, fíjense, crianza, arte, ingeniería desde adentro, significado más profundo y propósito de la vida, se repite, amor universal, sublimación de los celos, consideración de uno mismo como parte del Supremo, perspectiva más amplia, más o menos lo mismo que hemos dicho ya de los otros tres temas. Estas son las determinantes: compromiso, introspección, honestidad, creatividad, contemplación, oración, filantropía, empatía, yoga, cuestionamiento de la injusticia, estética. Ustedes le preguntan a alguien, ¿quién se ha hecho, no quién se considera justo, o a lo mejor también, ¿verdad? Y comenzamos a hacer esas preguntas. Y mucha gente, por ejemplo, no es empática. Esos son puntos en contra de la salud espiritual. Mientras más empático eres, más espiritual eres y más sano eres. Nuevamente, es una de las conexiones con la medicina enteogénica, que medicina enteogénica voy a hablar un poquitico, solamente la voy a definir, pero lo que estoy tratando de decir aquí es que estas cosas suceden cuando tú estás en contacto con la medicina enteogénica, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo estoy relacionando salud espiritual con medicina enteogénica. Fíjense que cambié enteógeno a enteogénico. A veces mi esposa me dice, bueno, ¿va a ser enteógeno o va a ser enteogénico? En realidad suena mejor enteógeno, medicina enteógena, que medicina enteogénica. Ok, estos son los otros valores que se están midiendo. Ahí están, si quieren los pueden ver: propósito de vida, compasión, sentimiento puro, fe en el Supremo, un buen humor. En la diabetes, por si no lo saben, hay terapias que es risoterapia, que comenzaron en Oriente, pero que se usan actualmente en la medicina occidental, donde simplemente tú vas y te pones a reír. Y si no te ríes de verdad, sino que simplemente te ríes ante un espejo, simulándolo como un artista, aunque te salga mal, ya eso está liberando ciertas hormonas que te hacen mejorar la diabetes. Entonces, y aquí está el humor, ¿verdad?, a inculcar alegría en la vida, ¿verdad? La gran mayoría de las personas, fíjense que lo ponemos como salud espiritual. Hay que ser alegres, alegrarte de lo que sea. Esto tiene que ver mucho, lo de ser alegre, también con la atención plena. Mi amigo el neurocientífico me decía de que a nivel neurocelular es normal que después de que tú tengas algo durante cierto tiempo, lo dejes de disfrutar. Porque yo conversábamos con él y yo le decía, mira, simplemente agarrarte una fresa
ver el color, ver lo bonita que es la fresa, y metértela a la boca, sentir lo crujiente que está, comenzar a saborearla y no sé qué. Es una cosa completamente diferente a que tú agarres una fresa, te la comiste y ya, ¿verdad? Atención plena es eso, lo que acabo de escribir. Y eso te lleva un poco a lo que estábamos hablando ahorita, de la alegría de la vida, ¿sí? Igualito, salir a un paseo, ¿verdad? Disfrutar con tu pareja, ¿verdad? Salir a tomar tu vino con tu pareja o tus amigos. Pero yo a mis hijos, a cada rato les digo de que si mi papá estuviese vivo, no sé qué diría, porque nos vemos cada 15 días a comer juntos. Y estamos almorzando y todo el mundo con el teléfono. Y yo les digo, bueno, vamos a comunicarnos pues. Yo voy a agarrar mi teléfono también y les voy a mandar mensajes a ver si por aquí me responden. O sea, no disfrutamos el momento. O sea, no estamos en atención plena. Y eso cada vez más se comprueba de cómo la atención plena, ¿verdad?, nos lleva a estados de salud, ¿sí? Y yo le estoy hablando tanto de esto porque tiene que ver con la salud espiritual. Entonces, cuando vean un curso por acá de mindfulness, de atención plena, háganlo. Los cambios se ven en 8 semanas. Si tú comienzas a hacer esos ejercicios, comienzas a ver los cambios y comienzas a vivir en atención plena. También los hay en internet, no es que tengan que venir a hacer un curso acá. Entonces aquí puse un poco eso de que hablar de espiritualidad, estoy hablando, ni siquiera yo, el grupo de la India está hablando de la gente común. O sea, no necesitamos meternos a Sannyasi, meternos a un templo, meternos a Hare Krishna, meternos a nada, ¿sí? Estamos hablando de personas normales. A eso es lo que estamos apuntando los médicos que estamos trabajando con estos términos. No estamos hablando de vivir responsabilidades. Dejo a la familia ahora porque con ustedes no se puede, tengo que estar yo solo aislado, me tengo que ir para el Tíbet a orar. No. Estamos hablando de los términos que escribí anteriormente, ¿verdad? Y para gente común y normal, que nos metimos en el problema de una profesión, de una familia, etcétera, etcétera. O sea, gente normalita como los que estamos acá. Entonces, fíjense, por supuesto que también se puede expresar la espiritualidad a través de un culto religioso. Quien dijo que no, hace rato decíamos que religión y espiritualidad y religión van de la mano, pero no tienen que ser pareja, ¿verdad? Entonces puedes expresarse a través de un culto religioso, música, poesía, espiritualidad, se manifiesta en todos los individuos, ¿sí? No necesitamos cambiar nuestra vida yéndonos para el Tíbet. Entonces, no es volverse especial, no es llegar a iluminarnos, sino volverse uno con todo, aprender a ser agradecido con la vida que nos rodea, explorar conscientemente el significado de esta vida, ¿sí? Volverse uno con todo se dice muy fácil, pero en realidad cuando lo experimentas, en esos momentos que yo les decía que de repente te conectas para acá, wow, y sientes eso, que eres todo, y todo eres tú. A mí me pasó en Suiza, estábamos en un grupo como de unas 30 personas en un retiro, y de repente me quedé viendo a una persona así como te estoy viendo ahorita a ti, y digo, wow, pero yo amo a esa mujer, y digo, pero ¿qué me está pasando? Y ese lado, también siento amor por ella, y comencé a ver, y cuando vi a un hombre, estoy sintiendo amor por los hombres, y digo, wow, o sea, se me fueron los papeles, ¿qué me pasó? Y me di cuenta que amaba, lamentablemente, debo confesarlo, no a todos los que estaban ahí. Habían algunos que sentía todavía rechazo, o sea, no llegaba a ser uno con todo y un amor universal.
hubieron de los 30 que habían como unos 2 o 3 que yo no sé por qué no sentí el amor. Yo me tomé el atrevimiento de irlo viendo y sintiendo con cada uno de ellos y sentí y se los expresé. Pero en realidad hubieron 2 o 3 que no sentí eso, no sé qué me pasó. Debe ser que todavía me falta seguir practicando un poco, ¿no? Pero se puede, se logra. Y ese amor del que estoy hablando no significa el amor de pareja, el amor de la madre hacia el hijo, sino es un amor diferente, un amor universal que no tiene que ver con lo distinto. El amor de pareja se termina y se puede convertir en odio, por eso dicen que amor y odio como que es parecido, ¿verdad? Estoy hablando de un amor completamente diferente, ¿verdad? Y que sí se puede experimentar. Desde ese día me convertí en un médico más loco todavía, porque en mi récipe comencé a escribirle a la gente el amor. ¿Y saben cuál es el primer amor que hay que experimentar? El amor con uno mismo. Señores, no nos amamos a nosotros mismos. Y si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos amar a los demás? No se puede. Y muchas veces lo pongo a hacer el experimento de abrazarse. Estos puntos que puse yo ahorita, yo no voy a hacer una encuesta ahorita, pero durante los últimos 4 años sí he tenido la oportunidad de conversar aproximadamente unas 30 personas quincenales. Es un número bastante importante y la verdad es que la gran mayoría estamos mal en esos puntos que acabamos de mencionar. Entonces por eso estamos con problemas de salud. Si mejoramos eso, que sucede con la medicina enteógena, lo más probable es que se mejore también la salud. El 93.48% de los médicos cree que una persona espiritual lidia mejor con el estrés. Son encuestas hechas en todos los países. 93.48%, eso es muy bueno, muy significativo. ¿Por qué? Si creemos que la parte espiritual mejora la salud, no hablamos sobre esos temas con nuestros pacientes. Sí preguntamos muchas veces alimentación, uso de drogas, ejercicio, ¿verdad? Y cuando nos da tiempo, porque vuelvo a decir, el sistema está programado para que en 10 minutos veamos un paciente. Entonces, a veces preguntamos sobre esos temas, que ya es bastante, ¿sí? Pero si estamos el 90%, o sea, de cada 10, 9, sabemos que la parte espiritual mejora la salud, ¿por qué no le hablamos un poquito de eso? Ni siquiera preguntamos, ¿crees en Dios? ¿Eres feliz? ¿Sí? ¿Meditas? ¿Haces yoga? No. Y hay estudios que dicen que esto sucede porque piensan que es New Age. ¿Sí? Piensan que es algo de la nueva era, entonces como que te estás metiendo en algo, como que te dejas de quitar la corbata, pues. Vamos a ver qué sucede con el tiempo. Pero esos son los trabajos actuales. Yo me quedé sorprendido cuando vi esto, que el 90% de los médicos sí creemos que la parte espiritual afecta a la salud. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué se lo damos a las enfermeras? Si es que se lo permitimos. Parece que hay escuelas de enfermería donde ya están hablando más del tema, pero en medicina no. Realmente es que las enfermeras tienen más interacción con los pacientes que el mismo médico. Sí, así es. Yo por eso amo a las enfermeras. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte con un cateterismo. Y los colegas me conocían, me estaban haciendo el cateterismo cardíaco y se me paró el corazón, pues tuve me fui y me vine. Y cuando yo regresé, estaba llorando porque me quería quedar allá. Es maravilloso lo que sucede. Pero me regresaron. Entonces cuando me regresaron, tenía frío, necesitaba respirar.
me estaba orinando, o sea, todas las necesidades del cuerpo. Y había una enfermera al lado que me agarraba la mano y me decía, tranquilo doctor, ella ya sabía que yo era médico, tranquilo doctor, ya te tenemos aquí, tranquilo. Y yo sentí tanto amor por esa enfermera que me estaba agarrando la mano en ese momento y diciéndome que me quedara tranquilo, que comencé a ver precisamente lo que Yates acaba de decir, de que en realidad las enfermeras se relacionan más con el paciente que nosotros, quizás porque están todo el día ahí, ¿verdad? En un área, tienen 20 pacientes y están dedicados a los 20 pacientes. En cambio yo tengo que ver 20 pacientes, 100 minutos cada uno. O sea, tampoco es que le quiero echar la culpa a los médicos, y el sistema también hace lo que puede porque se necesitan médicos en Europa, en todos lados. Entonces lo poco que hay los tenemos que distribuir y hacer esto para que agarre un poquito cada uno. Pero sí es parte de eso. A veces yo como médico, debo confesar, llegaba al hospital y decía, mira, ¿cómo está mi paciente de la vesícula de ayer? O sea, ¿por qué no decía cómo está don Juan Castro? Sino mi paciente de la vesícula de ayer. Y en cambio la enfermera muy probablemente sí sabía que don Juan Castro lo había operado el doctor Albanel de una vesícula. ¿Sí? Entonces nos hemos deshumanizado. Y hay que volver a eso. Yo se apuesto a volver a eso. Yo sé que es difícil, pero apuesto a volver a eso. Ahora viene otra parte. Esto lo dijo Hipócrates ya hace mucho tiempo. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enferman. ¿Verdad? Y abajo yo puse adicción a la enfermedad y a los beneficios de la enfermedad. Porque, señores, tenemos beneficios con la enfermedad, aunque parezca que no. ¿Verdad? Yo me pongo como ejemplo, yo como diabético, yo tengo beneficios y no quiero dejar de ser diabético. Yo puedo estar en una reunión X y me da hambre y siento que tengo baja el azúcar y yo me paro y agarro un chocolate y me lo comienzo a comer. Es mala educación, pero todo el mundo dice que es diabético. Yo me siento hasta, Mauricio tiene hasta me ofrecen el chocolate. O sea, sí hay beneficios. Y los que están etiquetados psiquiátricamente más todavía, no quieren dejar de estar deprimidos, porque si es que la seguridad social hasta los ha dado de baja y están cobrando en la casa, se sigue siendo deprimido. Es que es sabroso. Entonces, es difícil, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema que hay que dejar de ser. Mujeres con fibromialgia no quieren dejar de ser fibromialgia, porque también tienen beneficios. Todo les duele, todo el mundo tiene que atenderlas, el marido las tiene que tocar suavecito si es que las puede tocar. O sea, las enfermedades tienen beneficios, ¿sí? Y hay que tener cuidado con eso, con no identificarnos con la enfermedad. Si nos identificamos con la enfermedad, podemos ver beneficios, por supuesto que eso es inconsciente, ¿no? Y tener una adicción a la enfermedad. Eso lo dijo Hipócrates. Entonces, la salud espiritual tiene que ver mucho con la alimentación. Cuando tú te conectas con la parte espiritual, con todo eso que estamos hablando, nos comenzamos a alimentar mejor. Mucha gente se convierte en vegana. Yo no estoy diciendo que para ser espiritual hay que ser vegano, ¿ok? Pero se comienza uno a alimentar mejor. Y por eso es que la obesidad, la bulimia y la diabetes son de las enfermedades que más se han estudiado. Porque la gente mejora su alimentación y entonces mejora su calidad de salud, ¿sí? A través de la salud espiritual. Lo que hablamos de que no hay ningún instrumento estándar, pero habemos locos que estamos trabajando en eso para lograrlo y creo que sí se va a poder. Aquí menciono a Elizabeth Kubler-Ross y sus estadios acerca de la muerte. Ella es la madre de la tanatología. Suiza, en la Segunda Guerra Mundial, comenzó a ver lo que pasaba con los niños, sobre todo cuando en los campos de concentración iban a ser muertos y cómo iban pasando por ciertas etapas, y describió estas etapas: negación, cólera o rabia, negociación, depresión y aceptación.
Y ella dice, y en el tiempo que yo estuve investigando mucho eso, así lo comprobé también, que siempre se pasa por las 5 fases. No es de que no, yo pasé de la negación a la depresión y a la aceptación. No, también pasa por la cólera, ¿sí? Pasa por las 5 etapas. Lo que pasa es que hay etapas que son muy cortas y a lo mejor se traslapan una con otra. ¿Sí? ¿Por qué traigo esto acá hoy? Porque en el método yo he creado algo que se llama Kintsugi, salud y bienestar. ¿Sí? Kintsugi es un método de cerámica japonesa donde lo que se fractura, las herramientas de cerámica que se fracturan, agarran mayor valor porque las reparas con oro. Entonces son más bellas y tienen mayor valor. Y yo digo que lo mismo debería pasar a nosotros. ¿Verdad? Si nos fracturamos, si tenemos enfermedades, cosas que nos han pasado en la vida, que a todos nos pasan, y las reparamos con oro, tenemos un mayor valor. Por eso que le puse Kintsugi, salud y bienestar. Entonces, en ese método, la aceptación de la enfermedad es parte de la sanación o de la curación. Cuando tú sanas, mejoras tu calidad de vida, ¿sí? Pero sigues con la enfermedad. Todo paciente se puede sanar. Pacientes con cáncer, todos se pueden sanar, pero no todos se curan. Entonces, cuando tú sanas, por ejemplo, de un cáncer, puedes prolongar un poquitico el tiempo de vida y mejoras mucho la calidad de vida. ¿Verdad? A eso llegas mediante la aceptación. ¿Verdad? En algunos casos puede llegar a haber curación también, pero no siempre sucede así. Y en otras enfermedades, por supuesto, a través de la aceptación se puede llegar a la sanación. Y eso tiene que ver nuevamente con la salud espiritual. Si nos ponemos a ver esto, ¿verdad? Vas pasando, por supuesto, pero lo vas dejando atrás, ¿no? Primero niegan la enfermedad, ¿verdad? Luego tienes cólera y rabia con resentimiento y envidia. Y esta cólera o rabia, primero, contigo mismo. Luego, con los seres que más amas y más cercanos. Luego, con el sistema. Y luego, con Dios. Y cuando llega, va subiendo de la escala. ¿Verdad? Pasas de ti mismo hacia tus seres, hacia el sistema, y llegas a Dios, es cuando peor estás. Y si no logras salir de ahí, finito. ¿Sí? Entonces fíjense cómo esta segunda etapa de cólera y rabia, cuando se dirige hacia Dios, es cuando peor vas, ¿verdad? Y nuevamente lo que hemos estado hablando, la parte espiritual, si tú logras conectarte con la divinidad dentro de ti, vas a estar mejor. Y vas a salir de la cólera, vas a comenzar con la negociación, ¿verdad? Si te vas a deprimir, pasas de eso a la aceptación. Esa es la razón por la que yo lo pongo, porque para mí es parte de la sanación y de la salud espiritual. Entonces, amor a Dios, mayor autoestima, mayor nivel de autoeficacia, sentido del dominio, menor depresión, menor discapacidad física, mayor autopercepción de la salud. Esto está comprobado, ¿verdad? Ya científicamente, de que cuando tú te conectas con el amor a Dios, suceden estas cosas. Esto lo dice Siegel, que es otro de los médicos que anda en este camino de la salud espiritual. El amor incondicional es el estimulante más poderoso del sistema inmunológico. La verdad es que el amor cura. Lo dijo Siegel, no lo digo yo. Yo digo, pero no es mío, el amor dirigido bajo la voluntad. ¿Por qué dirigido bajo la voluntad? Porque como les dije en la introducción, la voluntad es una parte del alma superior con que te conecta con la conciencia, y la conciencia te conecta con lo espiritual. Entonces, si tienes un amor con voluntad, te unes a eso. Esto no es mío, la foto sí es mía, pero esto no es mío, sino es de la medicina esa de Suiza de hace unos 300 años. Para ser saludable recomiendan
evitar la desconfianza, el egoísmo, la avaricia, la inconformidad, la vanidad. Esto yo lo publiqué antes de llegar al artículo de salud espiritual, ¿sí? Estudiando medicina antigua, y me pareció que tenía que ver con la cuestión de sanación, y ahora me doy cuenta que es salud espiritual. Discreción, lo que le dije antes, sobre los asuntos personales, aún con tus amigos. Dedica tan solo media hora a la meditación, recogimiento y el silencio. Te conectarás con tu daimon, con tu ser interior o conciencia. Okay. Estas 3 diapositivas son de medicina de Suiza de hace 300 años. Y si se dan cuenta, todo tiene que ver con lo que hemos venido hablando, que se está investigando ahorita. Luego, Einstein dice esto: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Es una palabra que a lo mejor ustedes, primera vez que lo escuchan de esta manera, yo siempre la pongo con B mayúscula. Anita me dice que eso no se ve bien en las redes sociales. ¿Por qué? Pero en realidad porque no estoy hablando de hacer lo que me da la gana. ¿Sí? No, esa es mi voluntad. Mi voluntad es dejarle el dinero a eso. No estamos hablando de una parte que tiene que ver con el alma, con la conciencia. ¿Sí? No sé cómo lo aplicó Einstein en realidad, ¿sí? Pero él dice que la voluntad es más poderosa que la fuerza atómica. Esto lo dije yo en una conferencia en la Universidad Complutense. Me invitaron a hablar sobre telema, que es voluntad. O sea, en griego se dice telema, voluntad. Y entonces fui allá y me dijeron que era la magia de telema. Entonces yo dije que era la ciencia y el arte de causar cambios en conformidad con la voluntad. Yo creo que el público que estaba en la conferencia lo comprendió. Pero esto me trajo roncha, porque hablé de magia, y al hablar de magia me criticaron que el médico, el doctor Mauricio Albanés, es un médico que cree en la magia. Pero no dijeron el concepto, solamente dijeron: no, imagínate que es un médico que cree en la magia, ¿verdad? Lamentablemente la gente quizás escucha lo que quiere escuchar, y este es el concepto: la ciencia y el arte de causar cambios en conformidad con la voluntad. Y la voluntad, estoy hablando de esta energía que estábamos hablando, de esta energía que nos lleva a cambios espirituales que son saludables. Entonces, todos tenemos esa magia, todos podemos cambiar de acuerdo con la voluntad. Puse la otra diapositiva donde decía que no puedes hacer nada con el que no quiere sanar, pero por voluntad lo podemos cambiar todos. Medicina antiógena. Ya casi estamos terminando. ¿No estamos de tiempo? Ok, aquí está el término. Ya expliqué de dónde viene, de unos norteamericanos, médicos psiconautas, que quisieron diferenciar para salir de los psicotrópicos, de los alucinógenos, porque la idea no es tomarlo de una forma lúdica, sino conscientemente para lograr un cambio bajo la voluntad que te lleve a una salud y a conectarte contigo mismo, con la parte espiritual. ¿Sí? El término viene de enteos, así se escribe en griego, que significa Dios dentro de ti, o Dios adentro, ¿verdad? O inspirado por los dioses, y genos, que significa origen o inicio. Por eso que Génesis, ¿verdad?, es el origen de todo. Entonces, enteo, genos, origen o inicio. El significado etimológico entonces alude a la posibilidad de llegar a ser inspirado por un Dios, así como a la iniciación que esto supone. Inspirado por un Dios, esto es de Wikipedia, pero está bien puesto porque lo tomaron del libro de los psiconautas, que fueron los que acuñaron la palabra.
Pero lo que yo quiero decir es que ser inspirado por un Dios también tiene la connotación de que te sientes como responsable de la conexión con un Dios. Y hay gente que puede decir, soy como Dios. Eso suena a veces pedante. Pero cuando esa gente dice, soy como Dios, hay gente que está sintiendo una conexión divina con toda la humanidad, al menos momentáneamente. ¿Sí? A lo mejor no todo el tiempo, pero al menos momentáneamente. Y entonces eso pasa con lo antiógeno. Hay como un inicio, una conexión con Dios dentro de ti. ¿Sí? No significa que yo soy Dios y tú eres mi súbdito, ¿sí? Sino que llegas a esa conexión de Dios dentro de ti. Llegas como a conseguir una chispa divina dentro de ti. Y eso se vuelve en algo magnífico. Yo te oigo y es que cómo me gustaría sentir la mínima parte de esa Dios aquí. Sí, y sí se puede. Ya, sí. ¿Sí? Se puede mediante diferentes métodos. Joe Dispenza tiene unos métodos de meditación, yoga, etcétera, etcétera, que yo los intenté durante muchos años con estos muchachos que están aquí y muy poquito logramos nosotros. O yo, no voy a hablar de ellos. Yo logré muy poquito, pero con la medicina enteógena sí lo logré. Entonces, bueno, esa es la parte de enteógena y luego viene la parte de medicina enteógena. Yo que ya solo de imaginar, perdón, No te preocupes. lo siento. No te preocupes, dime. No, que solo con imaginarlo es que es algo que yo creo que casi todos buscamos, ¿no? Perdonar, que sea así. Sí, claro. Yo le comentaba que es una plenitud, realmente la sensación. Claro, bueno, es que es en mi algo caso, que... porque cada quien evidentemente experimenta, pero es una plenitud la sensación, sobre todo con las medicinas enteógenicas. Claro, es que no es físico, es algo de interior, que es algo que va, bueno, que me enrollo, perdona. Sí. Me está No te gustando. preocupes que yo también estoy enrollado. No, pero bueno, yo Sí, doy mucha la vida. bueno, entonces, a ver, esta es ya la diapositiva última, ¿sí? Y me gustó, en realidad lo conseguí en internet. Hay estudios antropológicos, no uno, sino varios, acerca de la medicina enteógena o de los enteógenos en antropología, ¿sí? Y la mayoría de los antropólogos están ahorita con la hipótesis de que la evolución del hombre, de ese Homo sapiens primitivo hacia el humano, es por la psilocibina, ¿sí? El hongo que contiene psilocibina. Ellos en esos estudios ellos dicen que esos monos comieron hongos alucinógenos que contienen psilocibina, ¿verdad? Y entonces comenzaron a pensar de una manera diferente porque se conectaron con esa parte de la que estamos hablando. Y que de ahí viene la evolución, fíjate que comió, comenzó a cambiar, se conecta con Dios, y bueno, hay gente que habla también de esto, de conectarse con los marcianos. Yo hasta ahí no llego, no he llegado, no es lo mío, pero puede ser, ¿no? Yo lo respeto, si hay gente que anda por ahí, se lo respeto, pero estos son estudios antropológicos, no es que lo estoy diciendo yo, y no es un antropólogo, son muchos antropólogos, ¿sí? Entonces ellos hablan de que esto, la psilocibina es lo que se llamó soma en la mayoría de las culturas de la India, en estas culturas de acá, y que luego tuvieron que ir cambiando porque tuvieron que emigrar a zonas diferentes donde a lo mejor no conseguían naturalmente los hongos, y entonces comenzaron, ya habían evolucionado un poco y comenzaron ya estos chamanes a experimentar con otras plantas y fueron consiguiendo plantas que tuviesen efectos similares y utilizándolas. Es bien interesante los estudios antropológicos que hay. Entonces, la psilocibina es uno de los enteógenos que hay, y el otro que está ahorita de moda
es la ayahuasca, no sé si la escucharon. Pero es que yo no estoy de acuerdo. Es provocar algo, al final es una droga y Pues, yo por lo que he oído, por los estudios, ¿Cuál es el estudio? da igual. Da igual. Sí, porque te digo, estudios médicos, hay muchísimos, se ha hablado mucho de que va en contra de la salud, es un delito contra la salud. Entonces por eso es que en Chile se prohibió y en otros lugares. Pero hay estudios médicos, científicos, y el que quiera me puede dejar su correo, yo se los puedo enviar. No es algo escrito por mí, sino tomado de revistas médicas, donde no causa ningún daño a la salud, sino todo lo contrario. ¿Verdad? De todo lo que hemos estado Es una hablando. apertura mental muy fuerte. Sí. Pero tú acabas de decir que bonito sería sentir eso de lo que tú estás hablando. Bueno, sí, pero yo estoy hablando a nivel natural, a nivel natural, dejando las emociones. Yo que Por será eso otra digo cosa, también de que sería una transformación. Joe Dispenza lo hace por meditación, yoga y eso. Y aparentemente la gente con Joe Dispenza le va muy bien. ¿Sí? Yo simplemente digo, a mí me funcionó así chiquitito, ¿verdad? Y con esto me funcionó muy bien. Es mi experiencia, no estoy diciendo aquí a nadie de que lo tenga que hacer y que es el camino. ¿Sí? El camino es la salud espiritual, como tú lo consigues. Hablé de mindfulness, hablé de yoga, hablé de todo eso. ¿Sí? Pero ahorita al finalizar, estaba hablando de medicina enteógena y la medicina enteógena sí tiene que ver. Este señor de aquí, ¿verdad? Yo no lo utilizo porque está prohibido en prácticamente todo el mundo. ¿Sí? Entonces no utilizo sustancias que están prohibidas. Sin embargo, la ayahuasca en este momento en España no está prohibida. ¿Sí? Para que sepas, no es prohibida. Sí es perseguida, ¿sí? Pero no es prohibida. Perseguida porque si yo por ejemplo me voy a Colombia y traigo 8 kilos de ayahuasca o 4 kilos de ayahuasca y la policía de la aduana me lo ve, me retiene, tengo que llevar a un abogado, me decomisan Es una ayahuasca. Es por desconocimiento. Sí, es persecución. Es persecución, es una persecución. Al final quedó libre y no sé cuestión, pero pasé un mal rato y me quitaron la medicina. ¿Me explico? Entonces, por eso yo digo que es perseguida. Pero no es prohibida en España en este momento. De hecho, es posible que dentro de poco tiempo en España, y estoy hablando de posibilidad, se legalice y probablemente se pongan ciertas normas. O sea que al legalizarla, no todo el mundo la va a poder dar, sino que probablemente gente con formación, ¿verdad? Que sepa cuáles son las contraindicaciones, los efectos secundarios, qué hacer ante todo esto que pueda suceder, que sucede muy poco, pero que puede suceder. Entonces, probablemente se normalice. ¿Sí? Pero en este momento no es prohibido. Y el que quiera le puede enviar muchísimos estudios, algunos en inglés, muchos en español, donde vean de que no es una droga. ¿Por qué no es una droga? Porque todo es una droga. Las farmacias antes se llamaban droguerías. Ya lo sé. Las farmacias antes se llamaban droguerías. Sí, Pero está procesado y por lo regular ahorita lo que decimos que es una droga es algo que te causa adicción, ¿verdad? Como la heroína, la cocaína. Yo sí he oído que causan. El azúcar y el café. Te lo puedo demostrar Vamos, científicamente. no sé, yo según he oído. Sí, pero yo te digo, ahorita estás escuchando Sí, del doctor Mauricio y te puede enviar bibliografía donde no causa adicción. Y yo te lo puedo asegurar 100%. Yo sé de gente que ha tenido sesiones de ayahuasca, yo también la he tenido y no crea adicción. No, No. tal vez cuando se refiere a adicción es que es muy, muy placentera la sensación de plenitud y conexión que te genera el uso de ayahuasca, pero eso no es adicción. Tampoco ese es el efecto de la ayahuasca siempre. Exacto, no, es ese siempre el efecto. Adicción es una medicina que tú cada vez necesitas mayor cantidad. ¿Sí? Y la mayoría de las medicinas, de las sustancias adictivas,
¿verdad? Lo que te hacen es desconectarte, ¿verdad? Esos drogadictos toman porque tienen una vida, la parte social de la salud que habíamos visto, ¿verdad? Viven en una sociedad tan enferma que necesitan desconectarse de esa sociedad. Entonces te desconectan. Los enteógenos, entre ellos la ayahuasca, te conectan. O sea, es contrario a las drogas adictivas. Te conectan contigo mismo, no te desconectan. Entonces, por eso es que yo digo, y simplemente es mi teoría, te lo respeto si no... No, es por lo que he no es- leído, por sí. documentales, Por eso es que yo digo de que los información. enteógenos te llevan a salud espiritual, ¿verdad? Y si te llevan a una salud espiritual, hay muchas enfermedades de las cuales te puedes beneficiar, comenzando por las enfermedades crónicas degenerativas por estrés, ¿verdad? Siguiendo por las enfermedades que tienen que ver con la alimentación, ¿verdad? Y para ustedes contar. Esa es mi charla de hoy. Espero que les haya servido. Sí, muy buena. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, tenemos todavía unos 10 minutitos. Ya me has aclarado que no es adictivo, pues mira, una información que te agradezco. Y te digo, si me dejas Por lo que he oído. un correo con Anita, con mucho gusto te mando Se información. lo he dado el correo. Anótala ahí. ¿Quieres que te envíe información? Sí, no me importa. sí. ¿Hablas inglés? No. Ok, para tratar de mandarte Tiene algo en que ser en español. español. Sí, En inglés no. ok. Si hay alguien más que quiere que le envíe información, con mucho gusto. Para eso le pedimos su correo, para mantenernos comunicados. ¿Sí? Yo te ¿Cuál es tu quería- nombre para enviarte algo? Es que no he dejado el correo. Ah, se lo das a Anita entonces. Te quería decir que también que puede ocurrir de una manera natural, sana, espontánea, que uno tenga una experiencia especial. Claro. Sí. Yo creo que está bien, que sí, porque bueno, para conseguirlo eso hay que estar, no lo sé. Yo pienso, ¿no? De que hay dos factores que te pueden llevar a una experiencia así sin ningún uso. Sola, como dice ella, pues, automática. Una de ellas es un trauma fuerte a la psiquis. ¿Sí? No un golpe a uno, sino un golpe fuerte a la psiquis que te mueve del lugar ¡pum! Y puedes conectar con eso. Y otra, las personas, pero ya estamos hablando de esas personas muy religiosas que se meten, a lo mejor como San Ignacio de Loyola, que se meten en una caverna oscura durante mucho tiempo a meditar. Sí, eso tiene que ver, porque sabes que el estar sin luz, como hizo San Ignacio de Loyola en una caverna, hace que segregue mucha melatonina en la glándula pineal, y eso está demostrado que tiene que ver con este tipo de experiencia. Entonces, estar en lugar oscuro puede ser. Y si estás en oración, como me imagino que estaba San Ignacio ahí orando y escribiendo, se debe de haber conectado. ¿Sí? Entonces hay varias maneras de gente que lo ha logrado naturalmente, por supuesto. Yo. ¿Sí? ¿Lo has logrado? Qué bueno. Bueno, De gracias. hecho, no puedo tomar nada porque se me va a Exacto. ¿Y tú lo haces mediante respiración? Meditación, sí. Hay gente que lo hace mediante meditación. Yo recuerdo, no estaba haciendo meditación ni nada. Bueno, he tenido de distintas formas esa conexión con algo superior. Pero la que más me impresionó, no me impresionó, me llenó. Yo estaba con mi niña, era un bebé, la tenía cogida y yo estaba pues como para dormir, así, de traspuesta, digamos. Y de pronto me llené de luz, de amor, de alegría, de felicidad. Era otra cosa, porque sí, no sé decirte más. Y es que la miré a mi niña y estaba radiante también. Sí, fíjate qué interesante, a través de la conexión de su niña, llegó. Yo hace unos 8 o 10 años estaba practicando la fotografía como hobby y inventé algo que se llamaba la zona cero, y quería fotografiar personas en lo que llamé zona cero, que es un momento como de desconexión. Y entonces en
mensajería de la clínica puse un mensaje a ver quién quería conectarse con, o sea, que le hiciera la fotografía, y hubo una médico que dijo que ella lograba esa zona cero, que es más o menos lo que ella acaba de decir, cuando iba con sus 2 niños pequeños al parque infantil. O sea, un parque al aire libre, ¿no? Que se sentía así plena. Una chica, mientras se vestía, no en la fiesta, mientras se vestía para ir a la fiesta, ella lograba una conexión así. Entonces fíjense cómo no nada más a través del yoga, ni utilizando sustancias, sino que hay gente que puede ser que lo logre ante cosas comunes, ¿no? ¿Sí? Como está ahí, Pero no nos pasa a todos. Por eso les digo, en el caso mío, yo intenté con yoga y no pude. Y con no, los es que no antiojos. es la voluntad, porque yo cuántas veces haciendo meditación lo invoco, y lo único que hago es recordarlo, pero no es vivo, no es tan vivo como puedo recordar, pero que no es la voluntad, es algo como que brotó, porque sí. Y vosotros tenéis grupos donde si recomiendas la ayahuasca, tomar Sí. la ayahuasca. Sí. Que yo he tenido hace tiempo, podía hacerlo con una amiga, pero no quería, y se me quedó así, no me importaría. No era el momento. En algún momento, Sí, porque yo Anita, soy muy mental. Anita te puede enviar cuando tengamos nosotros algún evento. Vale, aquí en Madrid, ¿no? Sí. Hay Madrid. grupos que lo Sí, hay muchos grupos. Bueno, Yo así solo lo lo confirmo. hice una vez. Pero sé de gente que sé que no es adictivo. Hay gente que me pregunta, Mauricio, ¿hay que hacerlo más de una vez? Yo digo de que, pero es mi forma de pensar, ¿no? De que la experiencia la tienes que digerir, la tienes que hacer tuya, tienes que ver qué haces con eso. Entonces, tomar por tomar, te estás pidiendo tomar, en el caso mío, me sentiría como que me estaría quedando con cosas pendientes por hacer. Entonces, yo sí he tomado varias Sí, veces, parece pero ser vuelvo a que- tomar. Que son muy distintas. las Vuelvo a cosas. tomar cuando la experiencia ya la asimilé, la hice mía, la incorporé a mi vida. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces quiero dar un paso más adelante, bueno, vuelvo a tomar. ¿Sí? Pero yo no tomo, pero no tomo por eso, porque no es que no me haría efecto, sino que yo sentiría que me estoy quedando con cosas pendientes por hacer. Eso es integral, no lo mismo. Sí, hay que integrar. Pero es que tampoco todo el mundo tiene la misma experiencia y muy Por eso variadas. por eso digo, Depende Yo por del lo que proceso, lo que era estás muy viviendo. gente y por lo que allí se hablaba y se comentaba, pues había gente que hasta vomitaba y lo pasaba fatal. La misma Sí, persona. bueno, es que depende. la misma persona nunca tiene la misma experiencia. O sea, una persona que ha tomado 6 veces, cada experiencia ha sido diferente. Uno no puede decir, yo ya tomé ayahuasca, ya sé cómo es y sé qué es lo que va a pasar. Todas las veces es diferente. Porque puede vomitar. Te lleva a lugares Ya diferentes. vomitar. Es como que Claro, es normal, es parte del proceso. y luego de que ya la encontraste, te acuerdas que dentro de esa situación hay 3 más. Que no se puede comer Y porque vas. es una Vas avanzando. digestivo, ¿vale? Yo de hecho Sí, por eso es que produce. me fui con un Sí, grupo de sí, gente vomita y y bastante. dije, pero Yo vamos a a las hacer personas esto. que he ¿Y eso qué conocido, es? Vamos, yo no lo busqué. Pero eso tiene un porqué Y también. de hecho, Sí, sí, pues ajá, una gente se me había que- dado que de sacar allí, y sacar yo lo que veía cosas sacar, ¿no? cosas preciosas y hasta el día siguiente veía unos colores preciosos. Pero tampoco siento la necesidad de repetirlo porque eso tampoco me reveló nada. Sí. Lo pasé muy bien, veía cosas preciosas y le decía a la de al lado, mira, no quiero hablar porque cuando cierro los ojos me lo pierdo. Pero- Si hablo pero- me lo pierdo. Pero cambiaste en algo. ¿Algo cambió en ti? No, ¿No? especialmente yo no puedo decir que no. ¿Por qué? Me Porque- gustó la experiencia porque para mí fue bonita. Porque le pregunto eso a ella, porque muchas personas van a hacer una toma de enteógeno buscando una experiencia visual, buscando a lo mejor
conectarse con un familiar difunto, etcétera, etcétera, y algunos lo logran, pero en realidad no es ese el objetivo que se está buscando. El objetivo es algo diferente, más o menos de lo que estamos hablando en la charla, que haya un cambio en ti, que logres conectarte dentro de ti mismo, ¿sí? Que logres conectarte con ese amor. Y la gran mayoría lo hace. De hecho, hay gente que llegan y dicen, oye, a mí no me pasó nada, perdí mi dinero, ni vi nada, como está diciendo toda la gente, ni sentí nada. Lo que hice fue vomitar y pasar la noche desvelado. Y si tú sigues conectado con esa persona, una semana, 15 días después, te dices, wow, resulta que cambié en esto. Muchas veces miedo se va. Tengo el caso de un chico que fue y tomó 3 días de ayahuasca, se fue molesto, diciendo que se había estafado porque no había sentido nada en los 3 días, y a los 15 días regresó. Y cuando regresó yo le dije, ¿por qué tú regresas si dijiste que éramos unos estafadores, que no había sentido nada? Me dice, porque resulta que también antes no me había dado cuenta y me estresaba mucho conducir de mi casa al trabajo, llegaba estresado al trabajo, malhumorado, y al revés, del trabajo a mi casa, y no era ni mi casa ni el trabajo, pero no me había dado cuenta que era el conducir. Ahora se me quitó ese estrés o miedo al conducir, manejo feliz escuchando música, y fíjate, ni lo buscó, ni sintió nada con ayahuasca, y cambió, y por eso regresó. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no es importante ver los colores bonitos, ni la historia que te pueda pasar. Es importante qué pasa dentro de ti. ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Qué conexión tienes contigo mismo? Eso es importante. Oye, No sé si Yo es que no sabía ni lo que era. ¿en qué consiste realmente este tipo de medicina? Quiero decir, entiendo que utilicéis ayahuasca o cualquier otra medicina natural que pueda ayudar para la parte espiritual. Luego hay una reacción psíquica o psicológica que habrá que tratar de X forma, que va a tener consecuencia en el cuerpo físico, que entiendo que también tendrá otras... es que no sé si solo se trata desde ese punto para que afecte de forma natural o fortuita al resto del triángulo, porque me falta mucho la parte social también, sí. Sobre todo en los ítems de valor. No sé, ¿me puedes aclarar? Sí, es bien interesante lo que tú estás preguntando. Hay 2 cosas. La ayahuasca o los enteógenos hacen esa conexión con uno mismo, que estamos llamando espiritual, y más o menos de lo que se trató la charla. Pero también a nivel físico, a nivel del cuerpo, específicamente a nivel cerebral, causa neuroplastía y causa neogénesis. ¿Qué es lo que sucede? Anteriormente se decía que hasta los 33 años nosotros teníamos neuroplastía y podíamos conectar las neuronas con unas cosas y otras. Pero después de esa edad tenemos una personalidad y ya es muy difícil de cambiar. Eso se ha venido viendo de que no es así, ¿sí? Que en realidad sigue habiendo neurogénesis, o sea, nuevas células neuronales que aparecen y nuevas conexiones. Pero los enteógenos hacen mayor esa neurogénesis y esas nuevas conexiones. Entonces, en mi teoría, nosotros nos manejamos a base de sistemas neuronales que me gusta llamarlos sankaras, que es una palabra del budismo, ¿verdad? En el cual, ante una experiencia, se utilizan un cierto tipo de neuronas, desde la visual, la auditiva, hasta los sentimientos que hay ahí y los pensamientos que pasan por tu cabeza. Quedan ahí. Si luego le llegas a tener una experiencia similar, esto se vuelve a utilizar. Y si la experiencia es muy continua, ¿verdad? Eso se hipertrofia, se vuelve más sensible, ¿sí? y fácil de activarse. Esto puede tener algunas conexiones con otros sankaras también. Entonces, el problema es que luego actúas a través de eso, es la personalidad. Ante tal estímulo, por supuesto, sigues actuando ante nuevos estímulos. Y lo que sucede después, ¿cómo haces para cambiar ese hábito?
¿Cómo haces para cambiar esa personalidad, esa identificación que tienes, incluyendo con la enfermedad? ¿Verdad? Entonces está comprobado científicamente la neurogénesis y la neosinapsis. Entonces hay una capacidad para que este sankara, que lo tienes hipertrofiado, hipersensible, se abra a nuevas conexiones cerebrales. Entonces deja de pensar de la misma manera en que venías pensando. Entonces actúa a los dos niveles. Científicamente, por supuesto, hacia donde van los trabajos, que hay muchísimos trabajos, es hacia la parte del cuerpo, que es lo que podemos medir, etcétera, etcétera. De ahí, en la parte psíquica, en la parte mental, está comprobada la empatía, que cambia la empatía en los pacientes en muy poco tiempo, o sea, de inmediato en realidad, y dura hasta aproximadamente los 22 días después de la toma de ayahuasca. Entonces, en realidad, afecta a los tres niveles. El otro nivel, el nivel espiritual, es el nivel que yo decía, hay cosas que no puedo explicar. Las otras, la del cuerpo y la de la psique, están investigadas y hay trabajos publicados. La parte espiritual es esta teoría de esta charla de hoy. Sí, lo que me refería era si había un acompañamiento después en todas las áreas, Sí, porque solo en las sesiones que hacéis. Nosotros hacemos acompañamiento y hay muchos grupos que dan ayahuasca que hacen acompañamiento. ¿Sí? Es importante continuar con ese, como es importante lo que nosotros llamamos sesiones integrativas, que después de la toma de ayahuasca nos sentamos a hablar qué nos pasó, qué fue lo que sentimos en grupo, como una terapia de grupo. ¿Sí? Eso también es importante, porque el que va a un lugar donde no sucede eso, sino que tú tomas ayahuasca y tienes tu experiencia, la compartes con tus amigos y te vas para la casa, hay cosas que se te pueden escapar. Y los que ya hemos estado en este mundo durante mucho tiempo, conocemos más o menos ciertas funciones, cuáles cambios pueden haber, y podemos dar algunas recomendaciones que hacen más fácil digerir. Porque en realidad la experiencia hay que digerirla, después hacerla tuya. También la puedes vomitar. Tuve esta experiencia, tuve una conexión. Voy a poner un ejemplo de algo con lo que yo no me conecto y lo respeto. Los extraterrestres. Me conecté con los extraterrestres. ¿Qué hago yo con esa experiencia? ¿Comienzo a creer en los extraterrestres o lo vomito? En el caso mío yo creo que lo vomitaría. ¿Me explico? Por eso yo la experiencia la puedes hacer tuya, digerir, o la puedes vomitar. No es de que ya me conecté con eso y ahora es mío. No. Uno tiene la capacidad de tomarlo y reforzarlo. Sí, pero en realidad afecta a los tres niveles. Yo voy a comentar por primera vez y solamente chiquitico. Estoy muy emocionado, tenemos un mes ya, 27 días ahorita, que comenzamos a trabajar con 10 niños autistas severos, de trastorno del autismo. Ahora se llama trastorno del espectro autista porque es muy amplio. Y hemos comenzado a trabajar con 10 chicos con autismo severo, niños, solamente una chica de 16 años y los otros 9 entre 2 y 5 años, y todos, absolutamente todos, están presentando unas mejorías increíbles. A través de la ayahuasca. A través de microdosis de ayahuasca. Sí, la ayahuasca se puede tomar en una dosis total que se hacen retiros y lleva estos efectos alucinógenos, y también se puede tomar en microdosis que no sientes nada, pero hay cambios de lo que estábamos hablando a nivel del cuerpo, a nivel mental. Entonces tiene que ver con la empatía. Estos chicos se están ahora relacionando. Había un niño que nada más se relacionaba con la mamá, ahora se relaciona con el papá y con el cuidador. Este mismo niño fue y lo llevaban a la piscina y comenzó a jugar con la gente que estaba en la piscina. Los papás están sorprendidos. Otro que no miraba, porque la comunicación de ellos era así, y ha comenzado a ver, a dirigirse a las personas viéndolo. Otro le dijo por primera vez a la mamá, como que le gustaba. O sea, le daban las cosas y él, y le dijo, me gusta. Y así están pasando cosas sorprendentes en los primeros 27 días.
estudio piloto lo vamos a hacer durante 60 días y luego de eso veremos si se puede hacer más. Pero como verán, hay muchas utilidades que están en pañal de lo que puede suceder con la medicina integral.